tema de la meningitis que tanta atención y tanta preocupación ha desatado, no solamente en Durango. Fiscal, muchas gracias por permitirnos esta comunicación. Don José, muy buenas tardes. Gracias a usted y a su auditorio. Gracias a usted, fiscal. Ya son 22 las personas muertas y entre ellos hay también un niño muy grave de nacionalidad estadounidense. ¿Cuál es el panorama en este momento en relación con las personas que han fallecido y cuáles son las causas que han determinado ustedes en la Fiscalía como probables de esta tragedia? Sí, don José, mire, son 22 personas desafortunadamente las que han perdido la vida. No todas han presentado denuncia, en algunos casos incluso los familiares se opusieron a la realización de la necropsia, porque de inicio debemos decir que la meningitis es una enfermedad. Para nosotros determinar la causa que ocasionó esta meningitis, obviamente es necesario que hagamos la necropsia de ley, y una vez que se toman las muestras patológicas de tejido, se mandan a estudio al laboratorio y es quien determina que esa causa, en el caso de estas personas, estos pacientes que han fallecido, es por un hongo. En común tienen todos los casos de las personas que han presentado la meningitis, que fueron sujetas a alguna cirugía en la que se les realizó un bloqueo por anestesia. Este bloqueo, pues obviamente se realiza con principalmente el medicamento denominado bubacaína, y la mayoría de los casos, el 90% se tiene documentado en los propios expedientes que se utilizó además morfina y lidocaína. Lo que hace la bubacaína, nosotros recibimos el día 2 de diciembre resultados de la COFEPRIS, en donde determinaron que una vez que se realizó el análisis, el cultivo de las muestras aseguradas en los hospitales, en donde se han suscitado los casos, así como en las diversas comercializadoras y en el propio laboratorio que lo fabrica, se determinó que no hubo crecimiento de hongo, es decir, que el medicamento no se encontraba de manera irregular. Asimismo, las muestras que fueron aseguradas fueron puestas a la vista y disposición del laboratorio para la revisión en cuanto al etiquetado. Y el propio laboratorio determinó que era un etiquetado original y que correspondía precisamente a lotes de medicamento que fueron comercializados por ellos y que fueron autorizados en su momento la distribución por parte de la COFEPRIS con la autorización correspondiente. Claro, fiscal, no se trata entonces de un fármaco pirata como en algún momento se ha venido mencionando. Le pediría que se alejara un poquitito de la bocina porque está muy fuerte, se escucha muy fuerte su voz, demasiado fuerte. Ok, muy bien, ¿así es mejor? Sí, le oigo mucho mejor, mucho mejor. Sí, mire, le debo decir que también no solo es el resultado de la COFEPRIS, se realizó un análisis de la facturación realizada por estos hospitales, a estos hospitales por parte de quien comercializa ese fármaco, y se determinó que hubo una compra más alta que la cantidad de pacientes que fueron atendidos. Por lo tanto, pues el medicamento fue adquirido de manera regular en establecimientos legalmente establecidos y que compraron directamente al laboratorio. Por lo tanto, hasta este momento no hay un dato o indicio que indique que fue por medicamento pirata o el mercado negro. Entonces quedaría la hipótesis de la negligencia en el procedimiento realizado por los médicos al aplicar la anestesia, la raquia, como dicen los médicos. Mire, también otro de los datos que nos da de la información de las verificaciones realizadas por COFEPRIS es una serie de irregularidades de parte de los hospitales en sus operaciones, tanto las comunes y normales como el hecho de no contar con una farmacia o lugar adecuado para almacenamiento del medicamento, como también en el tema de la asepsia del mismo. No se encontraron controles y registros y bitácoras de la limpieza y sanitización del mismo. Se encontró de manera irregular almacenado uno de los medicamentos, el denominado morfina, en un refrigerador que no reúne los requisitos para ser un refrigerador de medicamento. No se observa la asepsia tampoco en la clave
y diversas anomalías en las que además de las superficies que se tomaron muestras por parte de COPRISET, que es la autoridad sanitaria del estado de Durango, se determinó que existían bacterias diversas, incluso un hongo se detectó en una de las superficies de los hospitales. Entonces, ante los datos de prueba con los que se contaba y los indicios que son los necesarios para poder judicializar una carpeta de investigación, pues se procedió a solicitar la orden de aprehensión en contra de los administradores y propietarios de los hospitales. Son siete, fiscal, son 7 órdenes de aprehensión y también el embargo de 4 de los hospitales, ¿es correcto? El embargo de 4 de los hospitales y de 13 propiedades más, para garantizar la reparación del daño. Correcto, es para garantizar la reparación del daño. Muy bien, pero las personas sobre las cuales hay orden de aprehensión, ¿hay alguna capturada ya, fiscal? En este momento no, se han realizado diversos cateos y se continúa con las investigaciones para dar con su paradero, por lo que al estar prófugos de la justicia, pues se emitieron los pasquines correspondientes y las solicitudes de colaboración a las diversas entidades federativas como a la Fiscalía General de la República y el área de Interpol México. Pues le agradecemos mucho, fiscal, que nos haya puesto al tanto de lo último, cómo avanza esta investigación, porque llama mucho la atención la coincidencia, ¿no? En 4 hospitales diferentes ocurrió el mismo problema. Por eso muchos que conocen de esto aseguran, no, seguramente se trató del medicamento en malas condiciones. Debo decir que sí hay relación entre unos hospitales y otros. Por ejemplo, en uno de los hospitales el responsable sanitario también resulta ser propietario y responsable sanitario de otro de los hospitales, además de que son familia y uno de los hospitales compraba el medicamento a través del otro hospital. En el otro 2 hospitales también resultan ser familia y además pues coincidencia en varias de las intervenciones por médicos en común en los diversos hospitales. Pues la gente afectada que ha perdido familiares, hablamos de 22 personas muertas, sin contar desde luego en este momento, pero también cuentan las personas que están, que tienen el problema, quieren con ansias saber qué fue lo que sucedió realmente para fincar en todo caso responsabilidades en caso de que existan. Así es, don José, por el momento ya se encuentra preliminarmente o el inicio de la solicitud de imputación en contra de estas personas a las que no fue posible localizar, por lo que se solicitaron las órdenes de aprehensión correspondientes. En su momento y en la secuela procesal pues se continuará con la integración. En el nuevo sistema de justicia penal tenemos una etapa inicial de investigación y una complementaria antes de llegar a un juicio, ¿no? Con los elementos de prueba y se encuentra con los elementos necesarios ahorita para una formulación de imputación. ¿Qué pasa con los pacientes que están afectados de meningitis y que estaban en esos hospitales? ¿Los llevaron a otros? Mire, no estaban internados en esos hospitales los pacientes, solo hubo el caso en un solo hospital y fueron trasladados ya cuando vieron la gravedad de la situación, fueron trasladados por sus propios familiares al hospital 450 del estado de Durango. Desafortunadamente en esos 2 casos las mujeres perdieron la vida, ya fueron trasladadas a una situación algo crítica. En uno de los hospitales cuando íbamos a realizar en su momento el aseguramiento de ellos se encontraba una persona internada por un procedimiento diverso, el cual fue trasladado a otro hospital por sus propios familiares, pero era una enfermedad diversa a la meningitis. Pues gracias, fiscal, gracias por tomar la llamada y ayudarnos a entender lo que sucede. Gracias, don José, gracias a su auditorio, buenas noches. Buenas noches, gracias. La licenciada Sonia Yadira de la Garza, fiscal general de justicia en el estado de Durango. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.